vamos a continuar con los módulos 4 y 5 en relación a la parte del dolor musculoesquelético. Como hemos visto la clase anterior de lo que era la parte teórica, hemos entrado netamente a la aplicación de los diferentes tipos de corrientes, tanto de baja como mediana frecuencia, para poder aplicar ciertos criterios propios, propiamente dicho, en las diferentes patologías del cuerpo que hemos estado evaluando en esta semana. Para empezar tenemos que diferenciar entre lo que era, ¿no?, unas corrientes de baja, mediana y alta frecuencia. Como ven ustedes, una de las características importantes son mayormente las partes de una corriente, las características de una corriente. En la parte teórica que hemos visto, hemos diferenciado la diferencia entre tres características importantes de las corrientes, ¿no? Unas corrientes de tipo de pulso, sus fases, pulsos, fases, de las cuales nosotros tenemos que estar relacionados, que cada fase y cada pulso tienen un efecto biológico en el organismo, ¿sí? Es la característica que nosotros vamos a enfocar y siempre vamos a tener que evidenciar cuando aplicamos un tipo de corriente. Ustedes me dirán, licenciado, pero ¿por qué estas características son importantes para poder aplicar una corriente? La pregunta va en relación a que cada fase o pulso que vemos en relación a la característica de la corriente tiene que ver con la frecuencia, el ancho de pulso y el tiempo de aplicación, ¿sí? Entonces, si vemos, cuando pasamos a la parte teórica, sabemos que hay tres tipos de pulsos más característicos, más clásicos, ¿no? Son los pulsos monofásicos, los pulsos bifásicos y los pulsos polifásicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a representar estas características de los pulsos en relación a las diferentes corrientes que nosotros manejamos en el mercado o en la máquina que siempre nos propone para la utilización de estos? Entonces, nos vamos directamente a la parte netamente de la máquina, cómo lo vamos a poder evidenciar las características de estos pulsos de acuerdo a la corriente de nuestra elección. Como por ejemplo, ¿no?, nosotros, como la semana pasada que hemos indicado, ingresamos a todas las corrientes, la diversidad de corrientes que me trae la máquina. ¿Se acuerdan que cada máquina tenía un protocolo, tenía evidencia de cada fórmula o cada evidencia de la característica de la corriente? Pero yo no quiero simplemente que ustedes sepan, como lo vemos aquí en la máquina, dice estimulación, interferencial, TENS, corrientes faráldicas. No, tenemos que aprender a diferenciar para qué me sirve cada corriente. Entonces, yo le voy a ir presentando cada una de acuerdo a la definición que tiene la máquina en relación a las características de los pulsos que hemos estudiado, ¿no? Tanto los pulsos monofásicos, los pulsos bifásicos y los pulsos polifásicos. En primer término vamos a empezar por las corrientes de baja frecuencia, ¿sí? ¿Cuáles son estas corrientes de baja frecuencia que hemos estudiado? Primero, la corriente galvánica, que era la corriente que nosotros da origen a todas las demás corrientes, y que obviamente en los nuevos equipos no la vamos a encontrar como una corriente adicional para el tratamiento, pero sí para fines didácticos y educativos. Por ejemplo, tenemos aquí la corriente galvánica, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos estudiado en la corriente galvánica? Que es una corriente continua, sin interrupción por más de un segundo. Si vemos, la máquina me presenta de este tipo de corriente. Seleccionamos y vemos la característica de la forma de onda. Tiene una forma de onda continua y tiene cambio de polaridad, tanto positiva y negativa. Es decir, la corriente va a ser en una sola dirección. Si vemos que esta sola dirección me va a permitir manejar cierta gran cantidad de energía de corriente eléctrica, sabemos que es una corriente de baja frecuencia que puede tener algún tipo de daño en el cuerpo. Por eso ya la galvánica no se está utilizando, mejor dicho, ya no se utiliza en la aplicación de ciertos tratamientos. Entonces, era para mostrarle, la máquina en este caso me muestra una corriente galvánica y aquí una variante, una corriente galvánica interrumpida. ¿Qué quiere ser ininterrumpida? Interrumpida, perdón. Quiere decir que hay ciertas variantes para que no produzca el efecto galvánico. Pero no necesariamente, miren acá, la corriente necesariamente no puede variar su forma de polaridad. Entonces, ¿qué es lo que logramos con esto? Logramos que la corriente galvánica está dentro del grupo de las corrientes de baja frecuencia. No la utilizamos, como le digo, porque ya es una corriente que es la más antigua, pero que derivan las demás corrientes. Es como un fin didáctico para que ustedes lo tengan presente. Entramos a la siguiente clasificación, la siguiente ejemplo de corrientes de baja frecuencia.
Ahí encontramos las corrientes diadinámicas, que son los 5 paquetes de corrientes que ustedes lo van a ver más adelante. Aquí tenemos la corriente diadinámica. Lo estudiamos ese día. Hay corrientes monofásicas, bifásicas, la de largos periodos, cortos periodos y ritmo sincopado. Esto quiere decir que estas corrientes diadinámicas sí aún dentro de los protocolos de tratamiento se utilizan. ¿Cuáles son las más utilizadas? La difásica y la de cortos periodos. ¿Por qué? Siguiente. Aquí la de bifásica y la de cortos periodos me van a permitir una analgesia de corta y larga duración. Es decir, una analgesia entre 2 a 4 a 6 horas de duración. Entonces, si yo aplico la difásica, y como ven, su forma de pulso es monofásica, ¿sí? Monofásica, es decir, su forma de pulso es monofásica. La característica de la forma de pulso ya no es acá, como es un ejemplo que le he puesto triangular, perdón, acá ya es de forma sinusoidal. Esa es la característica de la forma de pulso de las corrientes dinámicas. Tanto la monofásica, la bifásica, la de largos periodos, la de cortos periodos del ritmo sincopado, tienen una característica de pulsos sinusoidales. Como ven, la máquina nos presenta esas 5 subdivisiones de la corriente dinámicas. Y las que más aplicamos y podemos aplicar al paciente son la de la bifásica y la de cortos periodos. ¿Sí? ¿Por qué? Ya les expliqué. 2 efectos. Efecto de analgésica de corta y larga duración. En este caso, estamos viendo a los procesos tanto agudos como crónicos. Ahora me van a preguntar, ¿y por qué no se utiliza la dinámica ahora? Bueno, sí, en este caso sí la dinámica en algunos casos se está aplicando, pero no necesariamente como los electrodos de adhesivos. También se pueden aplicar con los electrodos de esponja. ¿Sí? Esa es una característica que tenemos que tener en cuenta. Pero sí estamos dentro de los pulsos monofásicos aún, de la parte de las corrientes diadinámicas. ¿Sí? Hay que tenerlo en cuenta eso. Bien, pasamos a la siguiente corriente que vamos a describir. Estamos la corriente de TENS, que la corriente TENS también está aplicada dentro de los pulsos bifásicos. La máquina me presenta, y más adelante le voy a mostrar ya en el taller de TENS cómo vamos a manejar este tipo de corriente. Aquí les voy adelantando. La corriente TENS netamente está basada en corriente bifásica pulsada asimétrica o simétrica. En este caso pasamos al segundo gráfico, que son las corrientes de forma de onda bifásicas. Ojo, estamos hablando de monofásicas y bifásicas. Una de las características de la forma de onda de la corriente TENS es la bifásica, que me va a permitir tener ciertas características de esta corriente para poder basarla en tratamientos específicos, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, ¿cuál es la característica de esta corriente TENS? Puedes encontrarla, según la máquina, bifásica simétrica, asimétrica alterna, simétrica burst, alterna burst y simétrica. O otro tipo de, a que la máquina también me bota, que tenemos la simétrica burst. ¿Qué significa simétrica, asimétrica, alterna o no alterna? Si vemos aquí, cada forma de pulso, a pesar que es bifásica, y acuérdense que es una corriente pulsada porque es menos de un segundo, me va a caracterizar porque puede ser compensada. Esta característica es mayor que esta de abajo, esta forma de pulso de fase es mayor que esta, etc. Por eso se caracteriza que me dicen que es simétrica, asimétrica, compensada o descompensada. Pero netamente su forma de fase o de pulso de la corriente TENS es una bifásica. Sí hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Pasamos a la siguiente corriente, que seguimos con la corriente ya ingresando a la otra clasificación. Esas han sido las corrientes de baja frecuencia como ejemplos característicos. Ahora vamos a pasar a las corrientes de mediana frecuencia, que vamos a encontrar netamente en la aplicación de los diferentes tipos de tratamientos. En este caso vamos a encontrar ¿qué corrientes? Vamos a encontrar la corriente interferencial, que es la más usada dentro del mercado. ¿Cuál es la característica de la corriente interferencial? Es una corriente de mediana frecuencia que me va a permitir presentar a los famosos pulsos polifásicos, ¿sí? La forma como ustedes van a ver dentro de una máquina, o el dibujo o el gráfico que ustedes, para poder enfocarse netamente en el tratamiento y no poner otra corriente de repente, es la forma de pulso que me presenta cada corriente dentro de la aplicación del equipo. Muchas veces nosotros tenemos equipos como el que estoy mostrando, que te pone la parte
escrita de la letra interferencial, por ejemplo, TENS, pero hay otras máquinas que te ponen el gráfico. Y eso es más interesante, porque ahí sí, de repente, cuando tú estás haciendo una aplicación, tú en tu evaluación fisioterapéutica o tú según tu grado de evaluación dices, voy a aplicarle un TENS o voy a aplicarle una corriente interferencial. Sabemos que la corriente interferencial tiene dos métodos de aplicación. Un método premodulado o bipolar y un método tetrapolar que se utiliza los 4 electrodos. Lo tenemos aquí. La máquina me dice premodulado, interferencial de 4 polos, que es la método tetrapolar. Si vemos aquí, cada gráfico, como hemos mencionado, es de pulsos polifásicos, ¿sí? Estos pulsos polifásicos es la característica de este tipo de corriente interferencial de mediana frecuencia, ¿sí? Más adelante lo voy a explicar con los parámetros necesarios, pero ahora estoy explicando netamente la forma de fase de pulso que tiene cada corriente. Muy bien, si entramos a la interferencial, vemos la forma de pulso. Sabemos ya que era la frecuencia, ¿sí, no, chicos? La frecuencia era el número de pulsos en un determinado tiempo. Eso es una frecuencia. Ya hemos dicho que tenemos que acordarnos cuando vamos a aplicar compuerta, opioides, y eso lo vamos a hacer más adelante en los siguientes gráficos según la dosis, ¿sí? Entonces, según la característica que mencionamos aquí, tenemos que tener en cuenta que esta corriente premodulada o método bipolar de la corriente referencial está basada en la aplicación de pulsos polifásicos, ¿sí? Tanto el método bipolar como el método tetrapolar. Muy bien. Otro ejemplo de corriente de mediana frecuencia encontramos las corrientes rusas o la famosa corriente alto voltaje también. Por ejemplo, vamos a entrar. El alto voltaje. El alto voltaje también tiene la característica de presentar ciertas formas de onda, ¿no? La forma de onda es, ¿qué forma de onda? Exponencial. Estamos aquí, la forma de onda exponencial, y como lo vemos aquí, también la frecuencia me ayuda a manejar el tipo de criterio de dosis y parámetros que queremos colocar. Entonces, si nos damos cuenta, cada corriente, según su clasificación, lo tenemos en el equipo. Me permite manejar este tipo de corrientes según la característica que quiero aplicar, según el tratamiento, según la patología o según el daño o lesión que tengamos, ¿sí? Y otra corriente que también de repente no lo hemos mencionado en la parte teórica es la corriente estimulante o corriente rusa, que también contiene pulsos polifásicos. Ojo, chicos, los pulsos polifásicos no necesariamente son pulsos sinusoidales o una forma de subida y bajada, también pueden ser formas de onda cuadrangular, rectangular, pero siempre tienen que ser polifásicos, ¿sí? Esa es una característica de la corriente rusa. Por ejemplo, las corrientes rusas son corrientes de mediana frecuencia, pero que ayudan a la electroestimulación, es decir, ayudan al fortalecimiento muscular para mejorar el trofismo de un músculo que está débil, de un músculo que de repente no ha tenido mucho tiempo, el paciente está mucho tiempo en cama, una debilidad muscular por cierto traumatismo, una debilidad muscular por cierta enfermedad también degenerativa, etc. Entonces, ese sería el ejemplo de la corriente rusa. Otras opciones que tienen de corrientes de mediana frecuencia, estamos dentro de lo que es la corriente, microcorriente. En este caso, no lo voy a mencionar la marca de esta máquina, pero esta máquina tiene las microcorrientes. Las microcorrientes también son tipo de pulsos polifásicos que también me ayudan a trabajar la característica de la corriente, ¿sí? Esa es una de las formas como nosotros manejamos los criterios de cómo los pulsos polifásicos me permiten manejar características de cada corriente. Si ustedes vemos, prácticamente las máquinas me botan todos los protocolos, mejor dicho, todas las divisiones de las corrientes de baja y mediana frecuencia para su pronta aplicación. Solamente nos queda aplicar el tipo de dosis, que en el siguiente módulo voy a explicar, de acuerdo a cada una de las características de las corrientes, ¿sí? Entonces, ya hemos visto las corrientes de baja, mediana, y ahora vamos a entrar a las corrientes de alta frecuencia. ¿Qué tenemos que diferenciar ahí? Ya no tenemos que diferenciar en que va a ser una forma de pulso monofásico, bifásico o polifásico, sino que ya vamos a entrar a la parte de la conversión de la energía eléctrica a energía mecánica, es decir, a la conversión de corriente eléctrica a calor, ¿sí? Esa es una de las características. ¿Y cuál es lo más usual que manejamos en este tipo de equipos? Vamos a entrar acá, entramos a la parte del
ultrasonido terapéutico. Ojo, ultrasonido terapéutico. Eso lo vamos a ver en la parte teórica ya de los dos últimos módulos, pero ya vamos a ir trabajando porque es parte de la división de las corrientes de alta frecuencia. Si vemos aquí, el ultrasonido está clasificado dentro de las corrientes de alta frecuencia, junto con el magneto, junto con el láser y junto con la parte de, incluso está comprometido en la parte de terapia combinada, ¿sí? Entonces, si vemos acá, también el ultrasonido, al ser ondas sonoras que penetran en el interior del organismo, tenemos las características de ultrasonido continuo, pulsado, etc. Pero eso vamos a relacionarlo de acuerdo a cómo vamos avanzando con los módulos y los temas. Eso es el siguiente módulo. Primero quiero concentrarme en la parte de corriente, sino que le estoy mencionando para definir las tres clasificaciones: corrientes de baja, mediana y alta frecuencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez visto esto, sabemos que entonces que la electroterapia es un conjunto de características de pulsos o tipo de fases que me van a permitir, según la corriente que voy a poder aplicar, me van a ayudar a mejorar circulación, mejorar una contractura, mejorar un desgaste articular, mejorar una falta de fuerza muscular o netamente la parte del dolor específicamente en un daño lesivo. ¿Sí? Esa es la primera parte que estamos viendo. Para ya, nuevamente en el siguiente módulo, vamos a explicar netamente las dosis y parámetros de acuerdo a la elección de la corriente que